Canarias. Abrimos un capítulo más de H2 Intereconomía, ya saben, el único programa de la radio española que habla solamente de hidrógeno, además cosas, pero también de hidrógeno. 17º programa de la temporada. Hoy vamos a hablar con Bosch, vamos a hablar de Bosch, sobre cómo ha sido su año 2025, sobre sus perspectivas de cara a 2026. Vamos a analizar el papel de la innovación en la compañía, vamos a hablar de tecnologías clásicas, vamos a hablar también de la inteligencia artificial, la aplicación de la inteligencia artificial en sus procesos, y vamos a profundizar en su estrategia, la estrategia de Bosch en hidrógeno, tanto en industria como en transporte. Vamos a hablar de cómo han pasado ideas a proyectos reales, cómo está la demanda en el sector, en diferentes sectores, y qué iniciativas se prevén para 2026, tanto en España como a nivel global. Enseguida nos van a contar todo esto y mucho más don Javier González Pareja, que es el presidente de Bosch España y Portugal, con nosotros también Emma Nogueira, directora de Desarrollo de Negocio de Bosch. Antes, como siempre, nos ponemos al día y con la ayuda de Manuel Fernández Avilés contamos las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno. Y comenzamos hablando del Día del Hidrógeno de Enagás. Se celebra mañana, lo va a inaugurar la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, y va a estar, Manuel, centrado en la competitividad europea. Enagás celebra este miércoles la cuarta edición del Día del Hidrógeno, una cita clave para el sector energético. El encuentro reunirá a responsables institucionales y directivos empresariales para debatir el papel del hidrógeno renovable en la transición energética y en el fortalecimiento industrial de Europa. La jornada analizará además los retos regulatorios y de inversión necesarios para acelerar su despliegue. Repsol instala en Petronor su segundo gran electrolizador de 100 megavatios. La nueva planta para producir hidrógeno renovable requerirá una inversión de 292 millones de euros. La iniciativa ha sido reconocida como proyecto importante de interés común europeo por la Comisión Europea y contará con el respaldo financiero del Gobierno de España a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El electrolizador tendrá la capacidad de producir hasta 15.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, que se emplearán principalmente en la refinería de Petronor. El Valle del Hidrógeno Verde de Cartagena avanza hacia su puesta en marcha. El proyecto del Gran Valle del Hidrógeno Verde en Cartagena entra en su fase decisiva. Repsol y Enagás lideran inversiones cercanas a los 300 millones de euros para impulsar esta infraestructura estratégica en la región de Murcia. Según las previsiones, la iniciativa permitirá crear alrededor de 900 empleos y consolidar un polo industrial vinculado a la energía limpia. Grandes energéticas españolas han renunciado a más de 800 millones en ayudas europeas al hidrógeno. Varias compañías del sector energético han decidido abonar ayudas europeas por valor de 802 millones de euros destinados a proyectos de hidrógeno. Aunque España ha logrado 150 millones para 3 iniciativas ganadoras en la subasta del Fondo de Innovación, otros 14 proyectos nacionales, entre ellos Iberdrola, Acciona, Moeve o EDP, se han retirado en distintas fases. Las empresas alegan dificultades económicas, regulatorias y de rentabilidad. Villarcayo va a aprobar una comunidad energética basada en hidrógeno verde. El polígono industrial de Villarcayo se convertirá en un laboratorio real para testar el uso del hidrógeno verde como fuente energética. Investigadores de la Universidad de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento y empresas locales, evaluarán hasta 2029 su viabilidad técnica, ambiental y económica. El objetivo es demostrar que esta tecnología puede aplicarse ya en entornos rurales e industriales, permitiendo producir, almacenar y gestionar energía limpia de forma autónoma. Futurtech lleva soluciones de hidrógeno verde a la industria y también a la ciudadanía. El proyecto Futurtech H2 ha iniciado en Sevilla un recorrido divulgativo para acercar el hidrógeno verde a empresas y ciudadanos. Liderado por FEDEME, el consorcio presenta aplicaciones reales de esta tecnología para la industria, destacando su potencial como motor de competitividad y descarbonización. El roadshow tendrá carácter transfronterizo y busca generar conocimiento y oportunidades de negocio. Un grupo de científicos en Australia logra producir hidrógeno limpio a partir de agua marina. Investigadores de la Universidad de Adelaida han desarrollado un avance clave para la producción de hidrógeno sostenible. Han creado un polímero que protege los catalizadores durante la electrólisis, permitiendo usar directamente agua de mar o aguas impuras. Este hallazgo reduce costes y abre la puerta a producir hidrógeno limpio sin la necesidad de agua dulce, un recurso que es cada vez más escaso. Hyundai refuerza su apuesta por el hidrógeno con el nuevo Nexo. Han lanzado en Europa la nueva generación del Nexo, su SUV de hidrógeno más avanzado hasta el día de hoy. El modelo mejora su diseño, su eficiencia y autonomía, además de ofrecer mayores prestaciones y un equipamiento más completo. Con 0 emisiones y repostajes rápidos, el nuevo Nexo consolida la estrategia de la marca en el movimiento sostenible que se basa en la pila de combustible. Vamos con nuestra noticia sostenible. España y Portugal se unen para liderar la competitividad europea, impulsando la reindustrialización
y la transición energética. La iniciativa ibérica de industria y transición energética, liderada por compañías como Moeve, ACS o Iberdrola, presentó su visión sobre cómo España y Portugal pueden situarse a la vanguardia de la competitividad europea en materia de energía e industria. Ambos países cuentan con ventajas competitivas en energías renovables, aproximadamente un 20% más económicas que la media europea. Esto permite una reindustrialización más rápida, generando crecimiento económico y reforzando su autonomía en el sector. Para superar estos desafíos, plantean 5 acciones prioritarias: reforzar la ambición y coordinación en sectores estratégicos, orientar la regulación a la competitividad, acelerar el despliegue de infraestructuras críticas, redoblar la apuesta por la innovación y desbloquear la productividad del talento. Según el análisis de McKinsey & Company, España y Portugal podrían generar hasta 1 billón de euros en valor añadido y 1 millón de empleos hasta 2030. La transición energética no solo impulsa el desarrollo industrial en sectores consolidados y emergentes, sino que también refuerza la autonomía estratégica y la resiliencia europea. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Momento de hablar con la compañía que nos visita esta mañana, nuestra empresa protagonista de hoy en H2 Intereconomía, una empresa de sobra conocida por todos ustedes, la tienen en sus casas en muchos sitios, donde a lo mejor no se hayan dado cuenta, y una empresa que lleva en nuestro día a día muchos años. Hablamos de Bosch, hablamos con su presidente de Bosch en España y Portugal, don Javier González Pareja. Don Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuántos años de Bosch? Que yo siempre lo pregunto, pero no quiero meter la pata. Este año estamos de cumpleaños redondo. El grupo Bosch va a cumplir 140 años en este 2026 y en España estamos desde 1908. Y en nuestras casas en muchos sitios, ¿no? En Sí, muchos aparatos. En algunos que conocen y quizá en otros que no asocian al nombre Bosch, como por ejemplo Balay. También, por ejemplo. Ahora le pregunto qué tal van las cosas, cómo se presenta 2026, pero quiero saludar también a Emma Noguera, que es directora de Desarrollo de Negocio de Bosch, con quien hemos hablado muchas veces de lo que está haciendo por y para el hidrógeno la compañía. Emma, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, Rubén. Buenos días, muy bien. Bien. Así como punto de partida, el hidrógeno, ¿cómo se presenta ahora en este comienzo de 2026? Luego entramos en detalle. Bueno, pues otra vez empezamos un año con muchas expectativas. Como estaban comentando antes, mañana es el Día de Nagas, donde también participamos, donde bueno, pues estaremos muchos directivos de empresas grandes y pequeñas. Y bueno, pues con mucho ánimo y también para afrontar los retos que tenemos, ¿no?, este año. Hablamos luego de esos retos y demás cosas. Don Javier, ¿cómo ha sido 2025 para vos? Que nos veíamos hace unos meses, pero toca hacer balance. ¿Cómo les fue en 2025? Sí, Rubén, toca hacer balance. El año 2025, si lo tuviéramos que definir con una palabra, ha sido desafiante. Para vos, para el mundo y para la industria. O sea, si pensamos a nivel global, las tensiones geopolíticas, los aranceles, ¿no?, también la reconfiguración de los bloques económicos de poder, pues sin duda ha sido desafiante. Y ello se va a reflejar, obviamente, en los resultados del Grupo Bosch, que a finales de esta semana vamos a publicar a nivel mundial, ¿no? Claro que tenemos grandes desafíos, pero también oportunidades en todas nuestras áreas empresariales. O sea, decimos, por un lado, una competencia feroz y una enorme presión sobre los precios, ¿no? Cuando miramos al mercado de la movilidad, el mercado del automóvil, que es más de la mitad del negocio de Bosch, pues vemos varios hechos, ¿no? Primero, es que el mercado automovilístico a nivel mundial no crece. O sea, en 2017 se llegó a un pico de unos 93, 94 millones de vehículos. Estamos estagnados en los 90 millones y las proyecciones hasta más de 2030, pues estamos en esos 90 millones. Luego, si miramos a nuestra querida Europa, pues hay un hecho que no podemos dejar pasar, y es que en 2017 se fabricaban 25% más coches de los que se fabricaron en el año 2024, que son las últimas cifras disponibles, ¿no? Por eso, un mercado que no crece y unos cambios a un ritmo sin precedentes, ¿no? Transición tecnológica hacia la electrificación y a otros modos de energía, y mi compañera Emma hablará posteriormente de hidrógeno, movilidad definida por el software y una competencia intensificada
con nuevos players en este negocio. No podemos obviar a los fabricantes chinos que están, pues, digamos, moviendo el mercado. Y obviamente, pues España no es ajena a esta situación. Recuerdo que España es el segundo productor europeo de automóviles y la evolución del negocio de Bosch en nuestro país está en consonancia con la evolución del negocio global, ¿no? En este escenario y en esa situación, ese punto de partida en el que comenzamos el año, don Javier, ¿cómo se presenta 2026 para vos? ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Qué esperáis que siga siendo desafío? ¿Dónde van a estar las oportunidades? ¿Cómo lo planteáis? Pues consideramos que este año que acaba de empezar seguirá siendo desafiante, y porque todos sabemos que comparamos con crisis anteriores, 2008, crisis financiera, la pandemia, pues vimos que en un cierto tiempo los mercados se recuperaron, ¿no? Aquí estamos en unas tendencias que consideramos que no se van a recuperar a corto plazo, ¿no? Tenemos un entorno económico con una inflación elevada, tipos de interés no tan bajos, pero no tanto como se esperaría, y sobre todo una incertidumbre geopolítica mundial que hace que frene las decisiones de los consumidores y también las inversiones empresariales, ¿no? Seguiremos con esa competencia feroz con gigantes como Google, como Apple, y en electromovilidad con esos competidores asiáticos que hemos nombrado. No obstante, y ahora siendo positivos, pues nosotros afrontamos este 2026 con una estrategia dual. Por una parte, fortalecer nuestros negocios principales, la movilidad, los bienes de consumo, la energía, en un entorno económico volátil donde tenemos que seguir optimizando los costes y las cadenas de producción. Y segundo, seguir liderando la transformación, invertir en megatendencias que sin duda están definiendo esta década. La electromovilidad, el hidrógeno, la digitalización, obviamente inteligencia artificial, y la sostenibilidad que vemos como una posibilidad de negocio. Vemos perspectivas positivas en esos nuevos mercados donde ya estamos, como la electromovilidad, con las bombas de calor en el área de la termotecnología y de aire acondicionado, y también soluciones de software. Consideramos que con nuestra reputación de marca, la globalización, ¿no? Bosch está presente en más de 140 países, y la capacidad de inversión, pues podemos seguir liderando estas transacciones tecnológicas, ¿no? Y sin duda nos ayuda nuestra diversificación, ¿no? Aludí antes que la mitad del negocio es movilidad, pero estamos también, como sabíamos, en los bienes de consumo, en los electrodomésticos, las herramientas eléctricas, tecnología industrial, en la energía, y eso sin duda nos da una cierta resiliencia ante crisis en determinados sectores. Quiero parar un momento ahí para que la gente, Javier, piense en una compañía como vos hace 140 años. Si pudiéramos volver a ese pasado y contarles a esa gente que empezó a trabajar en Bosch, que puso en marcha la compañía, todo esto que están haciendo ustedes y cómo han cambiado en todos estos años, cómo han cambiado las necesidades, cosas que ahora tenemos en casa, que tenemos en nuestros coches y que antes no teníamos, poco menos que alucinarían, ¿no? Ha hablado usted algunos nombres propios de, o tú, Javier, sí, permíteme, algunos competidores como Google. No existían cuando vos empezó. Es que por el camino han pasado muchos rivales, competidores contra los que ustedes han tenido que jugar. Imagino que eso requiere una labor de cambio, de innovación tremenda. Innovación que va en el ADN de una compañía como vos. ¿Qué supone para vosotros esa innovación y ese reto de tener que ir adaptándoos al mercado y compitiendo con gente con la que hace años a lo mejor no imaginábamos tampoco? Está muy bien el volver a los orígenes. Te pones a pensar y dices, bueno, Bosch también fue una startup que nació en un garaje. O sea, en un garaje de una calle de Stuttgart, en el sur de Alemania. Nuestro fundador, Robert Bosch, pues empezó un taller, y su primera invención, o sea, si nos acordamos, estamos hablando de 1886, el automóvil nace por entonces, ¿no? Esos automóviles que se arrancaban girando una manivela, pues la primera invención de nuestro fundador, Robert Bosch, fue el motor de arranque, que si nos fijamos en el logotipo de Bosch, ese símbolo, ese inducido, es el motor de arranque. Y entonces de esa startup que surge en un garaje, pues surgen muchísimas más innovaciones, ¿no? Voy a hacer solo mención de algunas que, pues bueno, con mucho orgullo decir que fueron inventadas por Bosch: los sistemas ABS, los sistemas ESP, los sistemas de inyección diésel, la lavadora con tambor, la nevera, y una mención. Espero que muchos de nuestros oyentes tengan herramientas eléctricas de Bosch, taladradoras, destornilladores y demás. Eso viene de una máquina de cortar el pelo. O sea, el mecanismo
el motor de una taladradora empezó con un negocio nuestro a principios del siglo XX, donde eran máquinas de cortar el pelo, ¿no? Que se adaptó. O sea, esa innovación, y como dices, está en nuestro ADN, ¿no? Y si podemos mantenernos durante estos casi 140 años, es haciendo, no que la innovación sea una parte de nuestro negocio, sino que sea el negocio, ¿no? Y por dar un número no demasiado, todos los años invertimos aproximadamente el 8% de nuestra facturación en I+D, ¿no? Que serían unos 7.000 millones de euros, y tenemos más de 87.000 personas trabajando en I+D. 87.000 personas. Somos 400.000 aproximadamente, pues 87.000. Algunos de ellos más de 400 en España. Y con mucho orgullo también decimos desde España, las cocinas de nuestra subsidiaria BSH, que tiene las marcas Bosch, Siemens, Balay y demás, pues se desarrollan en España. ¿No? Oye, ahora hablando de tecnologías, y ahora enseguida paso con Emma y hablamos de hidrógeno, pero hablando de innovación, en todo este cambio, en toda esta evolución, y hablando de tecnologías, toca bailar con la inteligencia artificial ahora, que ha llegado ya a nuestras vidas. ¿Cómo la está aplicando vos? O sea, nosotros la inteligencia artificial, por un lado, lo aplicamos en nuestros procesos, o sea, vamos a algo simple que cualquier oyente puede entender, pues control visual en una planta de producción de los productos, ¿no? O sea, podemos, a través de la inteligencia artificial, ver si existe algún defecto de fabricación con mucha mayor precisión que con el ojo humano. Y también podemos, con algoritmos, ver cuál es la posibilidad de que una pieza esté dañada. Lo aplicamos también a nuestros productos, ¿no? Voy a los electrodomésticos, una lavadora puede comunicar con una secadora cómo ha sido lavada la ropa, cuál es su composición y cuál es el modo de secado que puede tener, ¿no? O simplemente, eso para los que, como yo, no sabemos cocinar muy bien, pues decir, simplemente meter los ingredientes en el horno y que él sea que decide cómo se hace, ¿no? Tenemos que habilitar, y lo estamos haciendo a nuestros colaboradores, más de 60.000 de nosotros ya hemos sido formados en tecnologías básicas de inteligencia artificial y seguimos adelante, ¿no? O sea, no es una tecnología del futuro, la inteligencia artificial está allá, y concretamente desde 2025, desde el año pasado, todos los productos y servicios que Bosch comercializa contienen inteligencia artificial o bien han sido fabricados con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a otra de las tecnologías, Sí. hidrógeno, y en este punto hablamos con Emma Nogueira, como directora de desarrollo de negocio de Bosch España. Quiero que nos cuentes, si eres tan amable, Emma, el camino que ha jugado el hidrógeno en esta estrategia, en toda esta etapa larguísima de Bosch. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Cómo lo habéis llevado, sobre todo sectores transporte e industria? No sé si nos puedes contar algo más. ¿Y cómo destacarías todo este camino, toda esta etapa? Bueno, pues hago referencia también a las palabras de Javier, ¿no? Lo que es innovación e inversiones. Se requieren inversiones fuertes para poder desarrollar tecnologías y productos, ¿no? Para a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno. Y aquí, bueno, pues hemos invertido más de 2,5 billones, 2.500 millones de euros en los últimos 4 o 5 años en desarrollar pilas de combustible en movilidad y también componentes para el motor de hidrógeno, y que, en este caso luego haré referencia al sector al sector transporte, pero para poder usar toda esta tecnología necesitamos hidrógeno, que haya hidrógeno abundante y a un precio asequible, y entonces también estamos dedicados a desarrollar y a producir stacks, que son el corazón del electrolizador. Y bueno, pues lo hemos logrado. En mayo del año pasado, del 2025, bueno, pues hemos lanzado nuestro stack comercial, y tiene un nombre que se llama Hybrion. Es un stack de 1,25 megavatios. Y bueno, la verdad que este lanzamiento pues está siendo bastante exitoso, ¿no? O sea, los clientes nos están valorando por nuestra robustez. Lo decía Javier, llevamos 140 años en el mercado y, bueno, pues es una fiabilidad porque son inversiones bastante importantes, y entonces, bueno, necesitas un partner que esté allí dentro de 10 años, de 15, y que te asegure, ¿no? que esos
que funcione, que esos indicadores que tú has dado se garanticen. ¿Cómo se pasa, Emma, del papel a la acción, del proyecto a la realidad? Porque hemos hablado aquí, hemos puesto sobre la mesa en este espacio, en este foro que es H2 Intereconomía, como durante un tiempo ha habido muchos proyectos que no han terminado por unas cosas o por otras de convertirse en realidad, de dar ese salto definitivo. ¿Cómo se hace para que eso pase, para que estemos hablando, como estáis haciendo en vos, de proyectos ya reales, no solamente escritos, bocetos en un papel? Vale, en el sector transporte, que antes no he mencionado, pues tenemos la pila de combustible móvil y esta pila de combustible en regiones como China, pues ya lleva recorridos 20 millones de kilómetros, ¿no? Entonces esta tecnología pues se testea, se hace real. En otras regiones nos está costando un poco más en Europa por el tema de la regulación. Vamos más paso a paso y estamos pues con algunos partners haciendo proyectos piloto. Pero sí que es verdad que estos proyectos piloto, aunque vamos más despacio en Europa, pues están siendo muy exitosos. O sea, trabajamos con fabricantes de camiones, de autobuses, y realmente se está viendo que es una gozada. O sea, y tengo compañeros que se han montado en estos vehículos, muy poco ruido, muy silenciosos, y la verdad que vemos que es una tecnología de futuro. ¿Qué hace falta para que esa tecnología de futuro, hablando del transporte, se acelere? Para que el hidrógeno en el sector transporte tenga más actividad, tenga más demanda, que no sé si es la clave. Te pregunto, si consideráis que la clave es generar más demanda, ¿y cómo se genera esa demanda? Sí, se requiere un sistema estable. En unas regiones, un sistema político estable, donde haya una regulación a medio-largo plazo, que no sea todo tan cortoplacista, porque realmente los fabricantes de vehículos, los OEMs y también, en este caso, los flotistas, pues van a hacer grandes inversiones y necesitan una seguridad, ¿no? Eso primero. Y segundo, tiene que haber también disponibilidad de hidrógeno, que haya, en eso estamos trabajando, en que haya hidrógeno disponible y económico, por lo menos que se equipare a lo que es el carburante fósil, y luego estaciones de recarga, ¿no? Y que todos estos actores que he ido nombrando que trabajen en la misma dirección, ¿no? Porque sí que es verdad que hay ayudas y se está incentivando bastante estos ecosistemas, pero lo que hace falta es que se incentive todo ese ecosistema, todos esos 4 actores para ir en la misma dirección y poder llevar proyectos con éxito. Vosotros, desde vuestro punto de vista particular de vos, Emma, ¿qué tenéis previsto hacer este año con el hidrógeno? ¿Qué actividades esperáis llevar a cabo? ¿Y cómo ves en general el desarrollo? ¿Qué esperáis para el hidrógeno este 2026? Nosotros tenemos 160 megavatios en proyectos de producción, 10 proyectos en construcción y 1 en operación. Estamos validando nuestros productos con proyectos dentro de nuestra casa. Tenemos un electrolizador de 2,5 megavatios en una fábrica en Bamberg, también para autoconsumo. Y luego, pues, donde nos es posible, tenemos fábricas y servicios logísticos interfábrica, pues también ahí hacer uso de esta tecnología. Y, por ejemplo, en la fábrica de Nuremberg tenemos un camión de pila de combustible con nuestra tecnología que hace rutas, para poder ir viendo cómo funcionan estos ecosistemas. Nuestra intención es hacer posible que haya más hidrógeno y luego trabajar para que esos ecosistemas funcionen de verdad. Aquí es muy importante la colaboración entre los actores, ¿no? Y en eso estamos trabajando, en ir todos más unidos. La competencia existe, claro, pero en estas fases iniciales es más un sentimiento de colaboración para hacer posible toda la cadena de valor, ¿no? Termino contigo, Javier, preguntándote, ya que por cerrar con el hidrógeno que nos estaba explicando Emma todas estas cuestiones, por el papel que juega el hidrógeno a nivel global en una compañía como vos y también a nivel particular aquí en España. Nosotros en los temas de movilidad creemos en la neutralidad tecnológica. O sea, todos queremos
acabar con las emisiones, tenemos también en un horizonte temporal que hacerlo, y para eso utilizar las diferentes tecnologías. Sin duda la electromovilidad es una, pero consideramos que especialmente, y como decía Emma, cuando se eliminen esas barreras también regulatorias y haya una infraestructura, también que el precio de producción del hidrógeno sea competitivo, que pueda ser una alternativa, un complemento, no sustituir una tecnología por otra, pero sí un complemento a la electromovilidad. Y por eso hemos decidido, como Emma decía, pues invertir fuertemente hasta el 2030, no solo para la movilidad, pero mucho más. O sea, ya en el área de la calefacción, nuestros calentadores y nuestras calderas están preparados para funcionar con 20% de hidrógeno. Y en el momento que hubiera una red gasística de hidrógeno, pues también podrían funcionar. No olvidemos la gran ventaja de no haber emisiones. Pues a seguir innovando, que en el caso de Bosch es sinónimo de seguir trabajando. Don Javier González Pareja, presidente de Bosch España-Portugal, gracias por acompañarnos esta mañana.